Caterine la encajera, ramera enamoradiza, de Marcellus Watt. Nació hacia mediados del siglo XV, en la calle de la Pergaminería, cerca de la calle de San Jacobo, durante un invierno tan desapacible que los lobos corrían a través de París sobre la nieve. Una mujerzuela, de nariz muy colorada bajo su capirón, la recogió y la crió. Los primeros años puede decirse que los pasó jugando bajo los soportales con Perrenetet, Guillermetet, Isabeaud y Genameton, que llevaban unos vestidos cortos y sumergían sus manitas plagadas de sabañones en los arroyos para atrapar pedazos de hielo. También se entretenían en mirar a los fulleros que hacían trampas a los transeúntes en el juego de tablas que llamaban San Merry, y acechaban bajo los salientes de los tejados, las tripas en sus cubas de madera, los largos embutidos oscilantes, los garfios de hierro en que cuelgan los carniceros los grandes cuartos de carne. Junto a San Benito, donde están los escritorios públicos, escuchaban chirriar las plumas y, por la noche, soplaban los candiles en las narices mismas de los escribientes a través de las troneras de las tiendas. En el puente chico hacían burla de las pescadoras, corriendo enseguida como alma que lleva al diablo a esconderse tras las esquinas de la calle de las Tres Puertas. Luego, sentadas sobre el brocal de la fuente, parloteaban hasta la bruma del anochecer. Así pasó su primera infancia Caterine, antes de que la vieja la hubiese enseñado a sentarse ante una almohadilla de encajera y urdir pacientemente los hilos de todos los bombillos. Más tarde, trabajó en un obraje de paños, mientras Genaeton, por su parte, se hacía sombrerera, Perrenetet lavandera, Isabeaud guantera y Guillemetet, la más afortunada de todas, salchichera, oficio que cuadraba como ningún otro a su carita dorada y siempre reluciente, que si hubiera dicho untada con sangre fresca de puerco. En cuanto a los que habían jugado al San Merrit, se iniciaban a la sazón en otras empresas. Unos estudiaban en la montaña de Santa Genoveva, otros barajaban el naipe en Trout Perretet, o entrechocaban las jarras de vino de Aunis en la posada del Pino, o se peleaban en la hostería de Margarita la Gorda. A la hora de mediodía se los veía entrar en la taberna por la puerta de la calle de las Habas, y a la hora de medianoche esquivarse por la puerta de la calle de los Judíos. Caterine, mientras tanto, entretejía los bolillos de su encaje, y las noches de verano tomaba el fresco en el banco de la iglesia, donde estaba permitido reír y charlotear. Caterine llevaba una camiseta de tela cruda y una túnica de color verde. Adoraba los vestidos y adornos y detestaba particularmente ese rodete en la cabeza que distingue a las doncellas que no son de sangre noble. Tenía también una marcada afición a las monedas de plata y aún más a los escudos de oro. Ese fue el motivo de que se mancebara con Cassin Cholet, alguacil en el Châtelet, que, bajo el ala de su oficio, ganaba muy buenos dineros. Con frecuencia cenaba en su compañía en el hostal de la Mula, frente a la iglesia de la Marina, y muchas noches, después de la cena, Cassin Cholet se entretenía en ir a robar gallinas a los recovecos que tienen sus corrales al otro lado de los fosos de la ciudad. Las escondía bajo su gran abrigo y las vendía muy bien a la Machecrowet, viuda de Arnault, robusta vendedora de aves con puesto en el mercado. Como la vieja de la nariz púrpura hacía tiempo que se pudría en el osario de los inocentes, Caterine pensó que no había en realidad motivo para persistir en su oficio de encajera. Cassin Cholet encontró para su manceba un aposento cerca de las Tres Doncellas y allí venía a visitarla casi todos los días, al anochecer. No le prohibía, desde luego, que se asomara a la ventana, las mejillas blanqueadas de albayaldet y los ojos agrandados con carboncillo, y todos los platos adornados
así como las jarras y tazas en que Catherine ofrecía de comer y beber a los visitantes que pagaban como Dios manda, habían sido escamoteados por Cassin Cholet en la taberna de los cisnes o la hostería del plato de estaño, de las que era asiduo parroquiano. No obstante, desapareció bruscamente un día en que, apurado de dinero, había empeñado los aretes de filigrana de Catherine. Sus compinches dijeron a ésta que había sido mandado azotar por orden del preboste. El caso es que Catherine no volvió a verlo. Sola, sin tener ya que ganarlo para nadie, sin ilusiones y sin ánimos, se dedicó de lleno a la prostitución, viviendo un poco en cualquier parte. Primero, aguardó a la puerta de las tabernas, aceptando dócilmente a los que la llevaban a los taludes de los fosos, al pie del Chatelet o contra las rejas del Colegio de Navarra. Más tarde, cuando arreció demasiado el frío, una vieja celestina la hizo entrar en un prostíbulo. Vivió en un cuartito encalado, con cortinas de percal, bajo las órdenes de una patrona inflexible. Le dejaron su nombre de Catherine la encajera, aunque ya no hacía encaje, pues algún nombre había que darle, y aquel era pintoresco y la diferenciaba de las otras. Algunos días le daban permiso para pasearse, con la condición de que estuviera de vuelta a la hora en que solía empezar a ir la clientela. Y Catherine vagaba por las calles, pasando y repasando por delante de los talleres de la guantera y la sombrerera, y más de una vez permaneció atisbando y envidiando los encendidos mofletes de la salchichera, entronizada como una deidad cruenta entre los embutidos y las piernas de puerco. Luego volvía al prostíbulo, alumbrado desde la puesta del sol por unas candelas de luz rojiza que se derretían lentamente en sus palmatorias de cobre. Un día, Catherine se cansó de vivir encerrada y huyó a los caminos. Acabó, a poco, por olvidarse de que había sido encajera y hasta de que había vivido en París. Fue como esas criaturas que merodean por los bordes de las ciudades, satisfaciendo el deseo transeúnte sobre la cuneta de los caminos o las tumbas de los cementerios. Estas infelices acababan por no tener otro nombre que el que conviene a su físico. Así, Catherine recibió el apodo de hocico. Durante el día caminaba por los prados. Llegaba la noche, acechaba al borde de los sembrados. Hocico aprendió en esta vida muchas cosas que aún no conocía. ¿Dónde estaban ya las monedas de plata, los escudos de oro? Y era suerte si, acabada la faena, le arrojaban alguna moneda de cobre. Vivió míseramente de pan y queso, y sólo muy de tarde en tarde probaba el vino, si alguno de sus compañeros nocturnos la invitaba. Sin embargo, tuvo algunos amigos desgraciados que le susurraban de lejos: «¡Hocico! ¡Hocico!» y, como aún quedaba en su corazón un vago rescoldo, los amó. Su mayor tristeza era oír las campanas de las iglesias y las capillas, pues Hocico no había olvidado del todo aquellas noches de junio en que, vestida con su túnica verde, se sentaba en los bancos del pórtico sagrado. Era el tiempo en que envidiaba acerbamente la vestimenta de las doncellas nobles, pero he aquí que, ahora, ni siquiera rodete ni sombrero tenía ya. La cabeza descubierta, aguardaba su pan sentada en una dura losa, y, en medio de la soledad nocturna del cementerio, añoraba las candelas rojizas del prostíbulo y las cortinas del percal del aposento encalado, mejores que el lodo espeso en que se hundían sus pies. Una noche, un rufián que se jactaba de soldado degolló a Horacio para robarle su bolsa, pero no encontró bolsa alguna. En Vidas Imaginarias, M.C., Buenos Aires, 1944. Traducción de Ricardo Baeza.